Buenos días, queridos amigos, hermanos, personas interesadas. Es un gusto para mí ponerme en contacto nuevamente con ustedes para considerar una porción de la sabiduría divina que está cita en las Santas Escrituras, en la palabra de Dios, Bar Elohim. Así que bueno, hoy un tema muy interesante, Yeshua el Camino, Yeshua el Camino. Así que, sin más ni más, vamos a pedirle al Padre que nos ayude en este estudio, que sea su voz la que prevalezca, que sean sus conceptos los que prevalezcan, para beneficio de todos, de ustedes que escuchan, yo de mi persona que habla. Así que les pido que en este momento se concentren, abandonen las cosas que están haciendo y se concentren en esto. Si pueden buscar el ejemplar de su Biblia y seguirlo, como les digo siempre, recuerden que pueden poner pausa y pueden buscar el texto y así hacer que las palabras de Yeshua sean espíritu para ustedes. Muy importante es eso, muy importante. Está bien escuchando, uno también asimila, pero cuando uno escucha y lee a su vez, así usando dos modos de aprendizaje, el beneficio espiritual que uno recibe es muy superior. Así que bueno, vamos a comenzar, y este camino que es Yeshua también resultó ser un camino que que tenía otras características, ¿no? O que tenía características. Les pido por favor que me acompañen a Mateo 7:14. Mateo 7:14. Vamos a ver qué características tenía este. Yo estoy buscando en este momento. Mateo 7:14. Perfecto. Voy a leer desde el 12 al 14 para darle un poquito de contexto. Vamos a tratar siempre de darle contexto a la lectura bíblica. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que de este camino que estamos considerando hoy, vemos que en realidad nos está diciendo que hay dos caminos. Nos dice que hay un camino espacioso, ancho, que muchos transitan, que son obviamente las reglas del mundo, los que van por las reglas del mundo, y que lo más triste de esto es que la mayor parte de las personas vamos o van o fueron o fuimos por ese camino sin saberlo. O sea, sin saberlo, ¿no? Estrecha la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que acá nos da el dato que el camino, este que estamos buscando nosotros, es angosto, y también que hay una puerta para ese camino, que también es estrecha. ¿Mm? Bien, perfecto. Los que hemos andado en algún sendero estrecho nos damos cuenta que tiene dificultad. Es un camino donde uno tiene que adaptarse al camino. En cambio, en el camino ancho, uno no se adapta al camino. Uno va libremente, sin problema, en el camino ancho. En el camino angosto uno se va adaptando al camino. ¿Mm? Tiene que forzarse sería la palabra. Así que bueno, este primer pasaje de la sabiduría divina, donde Yeshua está aclarando los mandamientos de Dios,
nos ponen referencias ya de este camino en sus condiciones bastante importantes. Perfecto. Vamos a considerar otro pasaje. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías. Les pido por favor que busquen conmigo. Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Vamos a leer para darle un poquito de contexto. Vamos a leer un poquito más y vamos a leer desde el 21 hasta el 24 inclusive. Perfecto. Así que estamos en Jeremías capítulo 7, versículo 21 al 24 inclusive. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas estos les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fíjense que había otro camino, ¿no? Y este camino, acá dice el profeta Jeremías, que era un camino donde uno andaba en su propio criterio, en sus propios consejos, en la dureza de su corazón, y que ese camino los hacía retroceder, o sea, los demoraba, los maldecía, no los bendecía, ¿no? Así que este es un texto que es bastante aclaratorio de lo que estamos buscando, ¿no? Perfecto, muy bien. Un poquito más adelante, en Jeremías 10:2, dice Jehová: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Pero me quiero quedar con esta parte: el camino de las naciones no aprendáis. Esta era una gran lucha que tenía el pueblo de Israel permanentemente, ¿no? Tener que estar contaminado por los caminos de las naciones que eran vecinas, y que de alguna manera, cuando ellos desobedecían y socializaban con las naciones vecinas, esas prácticas que eran propios del camino ancho que lleva a la destrucción, se les pegaban, ¿no? Fíjense cuánto más desafiados estamos nosotros, porque ellos vivían en un desierto bajo un soberano justo, que era Moisés, que era Dios a través de Moisés, ¿no? Pero Moisés como imagen humana. Y nosotros hoy estamos bajo ese mismo soberano justo, bajo Dios, en su reino espiritual, pero estamos metidos directamente en la sociedad humana que va en contra de Dios, ¿no? Así que estamos más desafiados a no contaminarnos con el camino de las naciones. Perfecto. Vemos que el profeta Jeremías a este camino le ha dado importancia, ¿no? Jeremías 6, Jeremías 7, Jeremías 10, ¿no? Jeremías, vamos a leer ahora Jeremías, ya que estamos en Jeremías, capítulo 6. Acá está hablando de pastores falsos, ¿no? Dice así. Vamos a leer Jeremías 6, 13 al 16.
porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, no andaremos. Puse también sobre vosotros, el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchar el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Qué apropiado, ¿no? Ahora está dentro de poquito, en la próxima luna, entramos en la fiesta de trompetas, ¿no? Donde los atalayas recordamos el momento en que hacemos sonar nuestras trompetas. Entonces dice el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchar el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Muy bien. El problema del enojo de Jehová es que las personas no buscaban el buen camino, el camino antiguo. Lo vemos en el 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso. Muy bien, mas dijeron, no andaremos. Perfecto. Fíjense que Jeremías, estamos parados 6 siglos antes de Yeshua. Y él evoca todavía, es bastante antiguo, ¿no? Estamos hablando hace 2600 años. Pero él habla de un camino antiguo antes que esto, ¿no? Evidentemente está haciendo alusión a algo más antiguo. Y algo más antiguo y poderoso en la palabra es justamente Moisés. Así que vamos a indagar un poquito qué dice en la época de Moisés, qué dice la palabra Bar Elohim, qué dice la palabra de Dios con respecto a este camino. Para eso los invito entonces a que vayamos a Deuteronomio 9:12. Hacemos un cambio, ahora nos vamos ya más de 3000 años atrás, casi 3400 años atrás, 3300, 3400 años atrás. Y vamos a leer 9, lo que dice Moisés. Vamos a prestar atención un poquito a esto. Moisés dice lo siguiente. Dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Fíjense, se han hecho una imagen de fundición. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Fíjense que acá hace una alusión, si ven el contexto, está hablando de las tablas escritas por el dedo de Dios,
es la única parte de la Biblia que está escrita por el dedo de Dios personalmente, perdón, y dice, se han apartado del camino, del camino que yo les mandé. ¿eh? Muy bien, sigo leyendo. Y me habló Jehová diciendo, he observado este pueblo y aquí que es pueblo de duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí, habías pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartando pronto del camino que Jehová os había mandado. Apartándose del camino que Jehová os había mandado. Así que el camino está refiriéndose a los 10 mandamientos, porque el haber hecho un becerro iba en contra de los dos primeros mandamientos. ¿Se acuerdan los dos primeros? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estaban poniendo por delante a un Dios inanimado, inmaterial, y eso hacía que los demonios los pudieran controlar y poseer, ¿no? Por eso Dios en su amor nos dice que no hagamos dioses ajenos, ¿no? No tengamos dioses ajenos. Hoy, como siempre decimos, los dioses ajenos pasan por otro lado, quizás no por una imagen que uno adore, pero sí, en algunos casos sigue siendo así, lamentablemente, ¿no? En muchos casos todavía, lamentablemente. Pero en la mayor parte de los casos es poner otra cosa delante de Dios. Nuestro Dios puede ser nuestra familia, nuestro Dios puede ser el trabajo, nuestro Dios puede ser los paseos, las riquezas, el hedonismo, el egoísmo, cualquier cosa, el deporte, tantos dioses, ¿no? El sexo, bueno, en fin, hay muchos dioses ajenos que los hombres podemos poner delante de Dios, ¿no? Así que bueno, y estos mandamientos obviamente son mandamientos de vida o muerte. Entonces justamente estaban poniendo en tela de juicio su integridad física y su vida eterna en el plan del reino de Dios. Así que bueno, vemos acá que el camino antiguo que hablaba el profeta Jeremías está relacionado indudablemente con los mandamientos de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver un proverbio. Proverbio. La palabra de Dios dice que Jehová habla en proverbios. Y obviamente que acá está hablando Jehová. En Proverbios 16:25 dice lo siguiente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Qué tal con esto? Qué profundo, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Este es el camino ancho que decía Yeshua, ¿no? Que muchos querían transitar, ¿no? Y que llevaba a la perdición. Entonces, dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho. Entonces, quizás nuestro camino nos parezca derecho, pero ese camino nos está llevando a la muerte. Por eso es tan importante volver a la palabra de Dios. Miren qué proverbio tan profundo, ¿no? Tan importante este proverbio, ¿no? Muy bien. Acá también seleccioné para ustedes de libros antiguos, de la Septuaginta, la Biblia griega antiquísima, la que usaban muchos de los apóstoles, eh, en el libro de Sirácides, o eclesiástico también conocido en algunas Biblias, dice, y por encima de todo, o sea, esto es sabiduría
entre testamentos, intertestamentaria. O sea, es lo que no, los libros que se sacaron en el siglo XVIII, en el siglo XIX en realidad, se retiraron de nuestras Biblias, pero que de vez en cuando conviene consultar. Y dice, y por encima de todo, dice Sirá 37:15, y por encima de todo, y por encima de todo esto, suplica al Altísimo, para que enderece tu camino en la verdad. Habla de camino y de verdad. ¿Y se acuerda en Juan 14:6 quién era el camino y la verdad que llevaba la vida? Camino, verdad y vida. Entonces fíjese, ya en Sirá 37:15 dice, por encima de todo esto, suplica al Altísimo. O sea, arrodillarnos, ¿no? Suplicar al Altísimo, para que enderece nuestro camino. ¿En qué? En la verdad. ¿Para qué? Según Juan 14:6. Para llegar a la vida eterna. ¿Mm? Esta vida es un aprendizaje con un examen. Entonces, por encima de todo esto, suplica al Altísimo para que enderece tu camino en la verdad. Seamos abiertos de mente, de corazón. Qué lindo pasaje, ¿no? Qué hermoso pasaje, me encanta. Otro texto de, de la Septuaginta griega, Sabiduría 18, dice, pues no, pues por, perdón, Sabiduría, sí, bien digo, 18, pues por haberse apartado del camino de la sabiduría, así que este camino es sabiduría, ¿no? No solo sufrieron la desgracia de no conocer el bien, sino que dejaron además a los vivientes un recuerdo de su insensatez para que ni sus faltas pudieran quedar ocultas. En cambio, a sus servidores, la sabiduría, este camino a la sabiduría, los libró de sus fatigas. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, menciones antiguas, ¿no? El libro de sabiduría, el libro de Sirá. ¿Mm? Perfecto. También hablando de cosas muy antiguas, ¿no? Ya más antiguas que Moisés. Nos vamos ahora ya casi 5000 años atrás. Y dice Génesis 5:24, hablando del gran profeta Enoc, séptimo desde Adán, ¿no? Según dice Judas. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Miren este hombre que fue como arrebatado, tomado, ¿no? Caminó pues Enoc con Dios. O sea que iban en un camino, caminó, ¿no? Así que fíjense que Enoc conocía ese camino. De alguna manera se le había revelado lo que Moisés también conocía. ¿Cómo conocía la diferencia entre el bien y el mal? Enoc. Es evidente que Dios había enseñado, quizás no en forma escrita, pero sí habían enseñado oralmente, por lo menos, oralmente digo. No obstante, el mismo libro de Judas hace referencia que Enoc dejó un libro, con lo cual ya había por lo menos un incipiente lenguaje en el cual quedaban registradas las enseñanzas de Dios. Perfecto. Muy bien. Así que, fíjense, eh, fíjense cómo estamos analizando esto. Vamos a ir a otro texto que nos lleva al centro de ese camino, donde el camino queda muy bien perfilado, queda por escrito para que nosotros nos beneficiemos. Y volvamos a Moisés, volvamos entonces, dijimos, a 2400 años, 2400 no, estamos hablando de 3400 años antes de nuestro momento, antes de nuestro año actual. Bueno, en el calendario Carita estamos aproximadamente, si mal no recuerdo, en el 5993, ¿no?
Y acá estamos yendo, bueno, estamos yendo, como ya digo, 3.000 y pico años, 3.400 años, 3.500 años podrían ser atrás. Así que nos vamos a situar en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Qué momento tan impresionante. Es el momento donde Dios les da los 10 mandamientos y de vuelta hace alusión a los mandamientos de Dios como camino. Vamos a ver, ¿no? Le da los 10 mandamientos, lo van a ver en Deuteronomio 5. El primero aparece en 5:6. Y acuérdense que los mandamientos de Éxodo 20 se repiten al final de la vida de Moisés, con unas pequeñas variaciones en las palabras, muy pequeñas, que hacían alusión a que, en el caso del Shabbat, por ejemplo, al principio se le dijo que lo recuerde, porque lo habían olvidado el pueblo de Israel, y ya en el 5 le dice que no lo tiene que recordar, sino que guardarlo, cumplirlo, ¿no? Así que, pero vemos que son los mismos mandamientos, los mismos 10 mandamientos, y en ese contexto, que el pueblo se acuerdan que estaba aterrorizado, que le decía a Moisés que ya no quería participar de ese espectáculo. eh, bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el 5:22, para que nos aproveche. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me la dio a mí. Habla Moisés en primera persona. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, escucharon la voz y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. ¿Qué dijeron los príncipes en ese contexto? Y los ancianos, los líderes de los grupos. Y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Es evidente que ellos pensaban lo contrario. 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Fíjense qué escrúpulo que tenían, un escrúpulo que primero razonan, dice, no podemos creer que hayamos escuchado la voz de Dios, habremos visto su gloria y con todo estemos vivos. Y se vuelven a reforzar en su creencia. Dice, si seguimos escuchando a Dios, vamos a morir. Conclusiones de hombre, ¿no? Si justamente Dios les hablaba, no era para que murieran, sino que para que vivieran. Entonces los príncipes y los ancianos empiezan a decir a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Busca una mediación. Busca una mediación. Acércate tú y oye. Entonces el 28 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová. O sea, Moisés dice que Jehová le dice esto. Y ahí habla textualmente Jehová, dice, he oído la voz de las palabras de este pueblo,
que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y fíjense la razón del espectáculo grandioso que Dios les estaba dando, que les inspiraba temor. Y dice el 29, Dios, miren lo que dice, qué profundo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjense lo que revela Jehová. ¿Para qué induce ese respeto, esa distancia, esa gloria, ese temblor, esa voz estridente? Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? O sea que el temor que Dios generaba de él era ¿para qué? Para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre, guardando sus mandamientos todos los días y no algunos días, y todos los mandamientos, no los que nos conviene o lo que las religiones caídas enseñan. Le dice Jehová, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate acá conmigo, y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que le enseñarás, a fin de que los ponga ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la derecha ni a la izquierda, a diestra ni a siniestra. Y el 33 remata. El 33 se habla del camino. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. O sea que los bordes del camino, la traza del camino, el camino en sí mismo, que es Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, está conformado por mandamientos. Por eso Yeshua siempre decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. El centro de la adoración a Dios, lo que Dios quiere en realidad, es que temamos salirnos de ese camino que está conformado de mandamientos. ¿Mm? Después, eh, Jehová sigue instruyendo a Moisés y le sigue dando otros mandamientos que van a ser útiles para, para sus desafíos, ¿no? Para sus desafíos. Así que acá vemos claramente qué es ese camino, qué es ese camino. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Otro texto importante es el Salmo 119. Fíjense el 119.1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que los perfectos son los que andan en la ley de Jehová. ¿Eh? Y en el 4 dice, a propósito, en este contexto, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Eh? Ojalá fueren ordenados mis caminos. Fíjense la importancia de los mandamientos de Dios, ¿no? Y hoy tenemos a muchos religiosos diciendo que los mandamientos ya no valen. Qué tremenda perversión, ¿no? Del camino esto. Así que, fíjense, esto lo está escribiendo David, ¿no? David es 3000 años atrás en la historia de la humanidad. Y ahora vamos a ver a un profeta también antiguo, ¿no? Estamos hablando de Isaías, estamos hablando justo un profeta que estaba advirtiendo sobre los juicios de Dios sobre Israel, porque se apartaban justamente del camino de los mandamientos de Dios. Entonces sus príncipes, sus ancianos y mucho del pueblo se influenciaba por estos falsos líderes, ¿no? Así que Isaías, junto con Jeremías, Ezequiel, pero sobre todo con los profetas menores, esos libritos pequeñísimos,
Malaquías, Sedequías, bueno, Ageo, todos los profetas menores, eh, cuando ustedes los leen, eh, van a darse cuenta que Dios desesperadamente, a través de los profetas menores y a través de los profetas mayores, estaba avisando de que iba a venir un gran desastre a la nación de Israel por apartarse. Es increíble la cantidad de profetas, casi 20 profetas mandó, estoy haciendo así números redondos, avisando de que venía un desastre a Israel. Estos avisos se dieron en el menos 700 antes de Cristo hasta el menos 500 casi antes de Cristo, en las épocas que le iban a suceder todas las calamidades, ¿no? Porque fueron afligidos por los asirios y los babilonios, y también por último ya fueron conquistados y fueron expatriados, también directamente sacados, arrancados de sus hogares. Muchas personas, los más perversos, murieron, otros fueron llevados cautivos y estuvieron alejados de sus pertenencias, de sus hogares, de su cultura. Un castigo terrible, ¿no? Pero fíjense que él mandaba muchísimos, él, Jehová, mandaba muchísimos profetas, en donde Yeshua hablaba a través, porque él es el espíritu de la profecía, Yeshua hablaba, que era el camino, Yeshua les hablaba, ¿no? Bueno, y como parte de esos comentarios, fíjense lo que dice el profeta acá, Isaías 48:17. Presten atención, si quieren buscarlo, ponen pausa, buscan, así se benefician. Miren qué claro que está esto con el tema que hoy nos ocupa, ¿no? El camino. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios, tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Fíjese, yo te encamino. Los que caminamos con Dios, Él nos encamina. Quiere decir que 2 por 3 estamos queriendo salirnos del camino. Nos encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. O sea que ven que las personas que se apartan del camino son raídos de la presencia de Dios. Ya no tienen la Shekinah de Dios, la presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevarlo a todo lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Así que estas personas que se apartan del camino, Dios los quita de su presencia, Dios los considera malos y automáticamente empieza a ser sujetos por fuerzas que están esperándolos, como son Babilonia y Egipto. Babilonia, la que seduce desde la falsa doctrina. Egipto, la que esclaviza desde el trabajo. Babilonia y Egipto, Babilonia y Asiria, Babilonia y las bestias de la tierra tienen el mismo propósito, alejar al hombre de Dios, esclavizándolo a cosas que no le convienen, haciendo que pongan en primer lugar cosas que no son las cosas del Eterno, las cosas de Dios. Así que fíjense, otro punto de vista antiguo sobre ese camino, ¿no? Y de nuevo se lo liga con los mandamientos de Dios. Qué impresionante. El Proverbios 21:16, otro proverbio de Salomón, me interesa porque también nos está hablando, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El que se aparte del camino de la sabiduría
vendrá a parar en la compañía de los muertos. Visualícese caminando en el camino de Yeshua. ¿Qué hacía él? Él caminaba y llevaba el Evangelio y usaba esa oportunidad para confortar las almas, para consolarlas, para exhortarlas, para edificarlas, para sanarlos. ¿eh? Pero fíjese que básicamente él lo que vino a hacer es llevar un Evangelio, llevar una noticia que a través del arrepentimiento y a través de creer en él, nosotros podíamos volver a ser reinados por Dios y que íbamos a tener vida eterna en el día del juicio de Dios. Entonces el hombre que se aparta del camino vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Se acuerda que Yeshua decía? Jesús decía, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ven que están los muertos, que dice acá Proverbios, que eran los que no andaban en el camino de Yeshua, de la sabiduría, y los que anuncian el reino de Dios o anunciamos el reino de Dios, que ese es lo que nos transforma en camino de vida, ¿m? O nos lleva por el camino de vida. Importante esta reflexión. Vamos ahora un poco al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, y fíjense lo que dice Pedro de este mismo camino, ¿no? Los invito a que leamos juntos Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leerle un poquito de contexto. Vamos a leer del 17 al 22, por lo menos. Estos son fuentes sin agua. Está hablando de las personas descarriadas, ¿no? Las que están fuera del camino. Estas son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Son las recaídas, lo lleva a una persona a un estado calamitoso. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor el camino de justicia, sabemos que Deuteronomio 25 nos indica que todos tus mandamientos son justicia. O sea, que está hablando de los mandamientos, el camino de los mandamientos, como venimos viendo, ¿no? No queda ninguna duda para este entonces. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia o el camino de los mandamientos, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro. ¿eh? Bueno, acá vemos Pedro haciendo una reflexión sobre el mismo fenómeno, ¿no? Qué tremendo las personas que conocen los mandamientos de Dios y después deciden volver para atrás, por no tener coraje, por no querer enfrentar a Babilonia, o por no querer enfrentar a Egipto, o por no querer enfrentar a Roma, a Siria, por no querer enfrentar al mundo de Satanás, ese mundo que va a pasar, ese mundo que va a perecer, ¿no? El que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. La voluntad de Dios está explicitada en sus mandamientos, en sus decretos, sus estatutos, en sus juicios, en sus enseñanzas, en sus parábolas, en sus profetas, en el Apocalipsis. Muy bien. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Hemos visto un gran popurrí de textos. Y para que este mensaje no se haga tan largo,
Ya vamos a ir terminándolo. Y para terminarlo vamos al fin de la historia. Eh, si usted va a Apocalipsis 22:14 y si va a una versión más antigua que la que seguramente tiene, que es la 1960, o tiene que ir por lo menos a una 1909, y mejor si va a la 1569 de Casidoro, va a ver que antes que las sociedades bíblicas alteraran este texto, el texto dice así. Cuando Yeshua en Apocalipsis 22 dice, habla de su venida, maravillosa venida, ¿no? Eh, Vamos a leerlo, Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, se lo voy a leer, no sé si ustedes tienen alguna Biblia antigua de estas, como digo antes, de algunos cambios de palabras que se hicieron para sacarle poder al Evangelio, ¿no? Eh, yo voy a ir a una Biblia, a la 1569, la estoy abriendo en este momento. Si bien las palabras suenan un poquito raras, pero están claras. Vamos a Apocalipsis. Bueno, dice Yeshua. Qué hermoso habla de su venida, ¿no? De su próxima venida. He aquí, yo vengo pronto. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Fíjese, va a haber una recompensa de acuerdo a nuestras obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y acá viene la parte interesante. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Así que, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que guardan sus mandamientos. El camino nos dice, el propio camino nos dice que el camino hacia el árbol de la vida, del cual Adán y Eva fueron echados por tergiversar o por no cumplir los mandamientos de Dios, y para entrar por la ciudad, el pasaporte, la clave, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras, cualquiera que ama y hace la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y generación de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, el que oye dice ven, el que tenga sed venga, y el que quiere tome del agua de vida gratuita. Así que fíjense cómo cerramos la historia, ¿no? En el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis dice que sus santos son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Así que hemos visto este camino desde Enoc, desde Enoc, más de 5.000 años atrás, hasta Apocalipsis, el último testimonio que tenemos de Yeshua. Vemos que Yeshua nos dice que Él viene pronto, que viene de repente, viene como ladrón en la noche, pero va a haber un grupo de personas que vamos a estar o que van a estar, esperemos que todos estemos guardando sus mandamientos, llevando el testimonio y teniendo la fe, la emuná puesta en Yeshua, ¿no? Estos son o somos los que van a estar transitando en el camino de la vida, ¿no? En el camino de la vida. Así que bueno, queridos, ha sido un placer traerles estas porciones de la Biblia
Si ustedes pueden darle más contexto a cada texto, o sea, leer un poco antes, un poco después, le van a dar mucho beneficio. Pero bueno, yo he tratado de darle un cierto contexto para que este para que este video no se haga infinitamente largo. Así que bueno, les va un abrazo junto con nuestro afecto sincero y quedamos siempre a disposición. Pongan comentarios, si les gustó pongan like, hagan comentarios para que el video de esa manera pueda aparecer en las pantallas de otras personas que quizás les pueda interesar. Así que bueno, muy agradecido, siempre a la espera de cualquier consulta que surja y bueno, como siempre decimos, en el nombre del Padre, amén.